con ustedes, compartir como compartimos ayer, y escuchando las historias, lo que Dios está haciendo. Es hermoso ver cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, ¿ciertos? Damos gracias a Dios porque Él nos cuida siempre. Y bueno, que el Señor les bendiga en los próximos años, les siga animando el corazón, desafiándoles con su palabra, llamando personas a servirlo a tiempo completo, integrando fe y trabajo, porque la vocación en donde estamos como profesionales, nosotros influimos y hacemos diferencia. El Señor dice que este mundo sería bendecido por causa de los creyentes. Porque somos sal, porque somos luz. Cuando Él llama a Abraham, Él dice que el mundo sería bendecido por causa de los suyos. Porque estamos en alianza con Él. Somos el pueblo de la alianza. Y debemos ser los más honestos, los mejores trabajadores. Porque hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Por lo tanto, hay excelencia. Así comienza un avivamiento. Cuando hacemos todo para Dios. Porque Él es dueño de todo. ¿Cierto? Hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y hoy vamos a hablar acerca de las características de un verdadero avivamiento, a la luz de la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Desde el versículo 1. Es un texto muy conocido. Un predicador, si bien es cierto, es llamado para traer las buenas nuevas, buenas noticias. La mayoría de las veces no predica ninguna novedad, sino que repite las verdades. Y la verdad del Evangelio. Así dice la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 22. Así que ánimo, hermano, hermana. Espero que el café haya sido bueno. El mío fue especial. Vamos. Hay muchas cosas hermosas en este texto. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Era un niño, hermanos. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya, de Boscat. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a pesar que el papá era malo y el abuelo el peor rey de Israel. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia particular con Dios. Y no importa cómo fue nuestros padres, nuestros abuelos, hay una nueva historia en nuestras vidas. Cuando tenemos la bendición de nacer en un hogar cristiano, es una bendición. Pero no porque mi papá, mi mamá, mi abuelo fue así, esta historia tiene que repetir. Dios tiene una agenda, un llamado, y Él puede cambiar todo. Dice la Biblia que Él anduvo en todo el camino de David su padre, a pesar que David no era su padre, pero él fue como David. Eso quiere decir el Espíritu Santo. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalía, hijo de Mesalún, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Usías y dile
que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Estoy cambiando aquí porque estoy leyendo en dos Biblias. Una chiquitita y una más grande. Empecé a leer la grande y fui a la chica. Algo pasa. Estoy volviendo. Versículo 5. Y que lo ponga en manos de los que hacen la obra y que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Usías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Usías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Usías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Usías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Usías y a Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikvá, hijo de Arbas, a guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incenso a dioses ajenos, provocándome a la ira, con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado, para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por la intervención tuya en la historia de la humanidad. Te damos gracias por los avivamientos espirituales. Te damos gracias por estos predicadores, de estos hermanos llenos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por las hermanas que has levantado en la historia para orar, interceder, predicar y servirte, Señor. Te damos gracias porque somos frutos de la oración, de la obediencia, la obediencia misionera de muchos hermanos, de tu iglesia, Señor, de tu gracia, de tu misericordia.
Padre, y muchas veces nos hemos alejado de ti por causa del pecado, de tantas cosas. Hemos fabricado ídolos, Señor. Oh, Señor, y tu ira, Señor, se ha encendido contra nosotros, los pueblos, por causa de la desobediencia de nuestro corazón. En tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Hoy clamamos, intercedemos por esta nación. Pedimos por el presidente de este país. Ten misericordia de él, Señor. Bendice a sus ministros, bendice a senadores, diputados, alcaldes, concejales, Señor. Extienda tus manos sobre esta nación de norte a sur del país, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Y Padre, como hemos orado, pastores, hermanos, juntos de muchas denominaciones, clamamos por un avivamiento, por un despertamiento en esta nación, como tú has hecho, Señor, otras veces. Hazlo, Señor, otra vez. Bendice, Señor, bendice tu pueblo, levanta tu pueblo por tu santa palabra, que este pueblo rendido ante tus pies te reconozca como único Dios, Señor, y que podamos ser instrumentos de tu parte para bendecir, Señor, este país, esta comuna, Señor, esta ciudad, esta región, esta nación, Señor. Te lo pedimos. Oramos ahora, Señor, clamando tu intervención sobre nuestros corazones por tu palabra y por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 1998 yo estaba en el seminario estudiando y descubrí que había un editorial en España, Feligue, que regalaba a los pobres pecadores que no tenían plata algunos libros. Entonces uno escribía una carta y después de unos 2, 3 meses te llegaba una caja de libros y nosotros, oye, qué bueno, qué alegría. Y en estos libros había uno que hablaba del avivamiento en País de Gales. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la historia de los grandes avivamientos, del gran despertamiento del siglo XIX en Estados Unidos, del avivamiento en Sudáfrica. Pero este avivamiento en País de Gales con Evan fue algo extraordinario, porque el Señor lo llama a orar, a interceder por su país, por su pueblo, por los jóvenes, y en su corazón hay un deseo de orar. Entonces él va a hablar con su pastor de lo que estaba pasando. Llega a la oficina pastoral, ve a su pastor de rodilla y orando: doblega mi Señor, doblégame. ¿Está bien así en español? Doblega mi Señor, así, y en llanto, en quebrantamiento. Y él mira y ve, y eso va a cambiar su vida, porque vio en su pastor esta actitud de humillación en la poderosa presencia de Dios. Y ahí comienza un gran avivamiento, tan grande que las cárceles en País de Gales se cierran, los bares, los estadios de fútbol, porque toda la gente estaba en la iglesia. Más de 100,000 personas se convirtieron en un año. Leí estas cosas en este libro, y yo tengo la costumbre de terminar de leer un libro y escribo pocas palabras. Fue para mí una bendición, hago un comentario cualquiera, y puse: Señor, que me des la gracia de un día predicar en País de Gales. Y estuve 3 veces predicando en Gales, y una de estas iglesias, y predicando veía puros hermanos mayores, las canas, no sé, 80, 90% de los hermanos de la iglesia en Gales eran mayores. Y yo les contaba esta historia. Y cuando les contaba esta historia veía a los hermanos emocionados. Y de repente al final del culto hablé con ellos y ellos decían: pastor, necesitamos un nuevo avivamiento. Necesitamos otra vez eso. Y estuvimos ahí algunas veces orando por eso,
orando con estos hermanos por un avivamiento. Y hoy, por la gracia de Dios, esta iglesia ahí ha crecido, han llegado jóvenes a la iglesia, hay un pastor joven ahí, lleno de Dios, y Dios está haciendo una obra. Algo pasando en Europa, hermanos, algo de Dios. Yo comentaba con el pastor que estuve predicando ahí en Alemania en mayo de este año. El pastor me dijo, la iglesia en Alemania estaba dormida y el Señor está enviando los ucranianos llenos del Espíritu Santo, con el Evangelio, con fuego en el corazón, y ha remecido la iglesia de Dios. En Alemania, en Polonia, en Hungría, en Italia. Entonces uno piensa que hay una guerra. El Señor nunca pierde el control de nada. Hay siempre el mal, el sufrimiento, nunca crea un problema lógico para el cristianismo. Porque Dios utiliza cosas malas con buenos propósitos. Y Él está haciendo otra vez en la historia. Entonces, hermanos, el texto que hemos leído es un texto muy conocido. Un niño de 8 años ahora tiene que ser el rey de Judá. Tuvo un papá que hizo lo malo delante de Dios. Un abuelo terrible, que introdujo toda suerte de idolatría dentro del templo. Y todo lo que Dios condenaba. Y nosotros podemos leer ahí en Reyes, Crónicas, cuando estamos leyendo la historia de un rey que a veces dice, hizo lo que era recto delante del Señor, lo bueno, pero no sacó los ídolos del arriba. O cuando leemos la historia de los reyes de Israel, no hay ninguno, 0 creyente. Todos habían hecho mal delante de Jehová. Y en Judá hay algunos, y Josías es uno de ellos. A pesar de tener esta herencia terrible, esta enseñanza terrible de su padre, de su abuelo, su vida es diferente. Es diferente. Cuando tenía 26 años, hay algo que pasa en su corazón. Era un joven. Y Dios tenía un propósito para este hombre. ¿Quién es Josías? Un hombre que había sido profetizado 300 años antes. Incluso con nombre y apellido. Su nombre será Josías. Él va a ser un instrumento de Dios que va a hacer una reforma espiritual en Judá. Él fue profetizado. Porque Dios es soberano. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Tiene toda la historia en sus manos. Conoce el fin desde el comienzo. Y levanta este joven que manda remodelar, arreglar, restaurar el templo. Porque el templo era como un rayo X de la vida espiritual del pueblo. El templo estaba destruido, como la vida espiritual del pueblo. Y hay una inquietud, hay algo de Dios en el corazón de este hombre. Entonces vamos a restaurar el templo, vamos a restaurar la liturgia, vamos a restaurar la vida del pueblo. Algo está pasando en su corazón, cosas de Dios. Entonces él manda a las personas que hagan esta obra, que se levanten las ofrendas para reparar la casa de Dios. Entonces de repente en el templo se encuentra un libro. No sabemos cuál libro es. Posiblemente sea Deuteronomio, por el tenor, por el contenido. La mayoría de los estudiosos creen que se trata del rollo del libro de Deuteronomio.
del Pentateuco. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y lo encuentran los sacerdotes, el escriba, gente que tenía la responsabilidad de enseñar la palabra y no la conocía. Mientras la palabra de Dios está perdida, el pueblo también lo está. Y alguien encuentra un libro, polvo, abandonado, así como la vida espiritual del pueblo. Y encuentran, empiezan a leer, Dios mío, ¿y eso qué es? En el templo, el sacerdote, o sea, el pueblo se fue alejando de Dios de una manera que ni siquiera conocía la revelación especial de Dios. Hermanos, no podemos vivir en el mundo de Dios sin Dios. ¿Y cómo vamos a vivir en este mundo de Dios? Según lo que Dios reveló en su palabra. Lámpara para mis pies, tu palabra, Señor. Alumbra mi camino, orienta mis decisiones. Esta palabra me hace más sabio que a mis maestros, porque es el poder de Dios, es la orientación de Dios, es la dirección de Dios. Una iglesia no sobrevive, una iglesia no crece de manera sana, una familia no es bendecida si la palabra de Dios no ocupa el lugar en nuestro corazón, centro de nuestras vidas. Cuando Winston dijo en Inglaterra que la decadencia de Inglaterra era culpa de lo que se pasaba en los púlpitos de la iglesia, porque no se predicaba la palabra de Dios. Cuando estos jóvenes, los Wesleys, Charles, John y Whitfield, ellos se juntaban para orar porque había una decadencia moral en Inglaterra, orando y orando y orando hasta que Dios derrama una gracia especial, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y comienza un gran avivamiento. ¿Qué pasa con estos hombres? Apego a la palabra, a la vida de oración, a las disciplinas espirituales. Entonces, alguien dice, oye, hay que entregar eso al rey, este libro, Dios mío, mira, toma. Mira, rey, nosotros empezamos a reparar las cosas y está todo bien, la plata entregamos a las personas, los maestros están trabajando, está todo bien. Pero pasó algo. ¿Qué pasó? Encontramos un libro. ¿Un libro? ¿Qué libro es este? Y abren y empiezan a leer. Y mientras la lectura del libro, el corazón del rey, algo pasando, porque la palabra de Dios tiene poder. Llega al corazón, destruye los sofismas, aparta todo, llega al rincón del corazón que nada puede llegar. Limpia, confronta, instruye, transforma, restaura, y la palabra de Dios va llegando a su corazón, y cuando termina la lectura, el rey se pone delante de Dios y una actitud de quebrantamiento, rasga sus vestidos y se humilla delante de Dios. Entonces Dios, del lugar donde estaba, vio lo que había pasado en el corazón del rey. Existe una distancia incalculable, cuantitativa y cualitativa entre nosotros y Dios. Esta distancia es acortada cuando un corazón se humilla delante de Dios. Y este corazón humillado atrae a Dios de su lugar. Dios es omnipresente. Está presente en todos los lugares a la vez. Pero presencia manifestada de Dios
es diferente de omnipresencia. Cuando Dios manifiesta su presencia, es otra cosa. Y fue lo que Dios hizo. Entonces, hermanos, características de un verdadero avivamiento. ¿Cuál es la primera característica? Retorno a las Escrituras. El rey manda llamar a todos, pone todos de pie, desde los niños hasta los mayores, y comienza a leer toda la palabra del libro de la ley. Y llama a la gente, hay una reforma, hay un impacto en la vida de este pueblo. Hermanos, miren lo que dice Esdras, capítulo 7. Esdras 7, 10. Antes de Nehemías. Ustedes saben que después la ciudad de Jerusalén es destruida, viene el cautiverio, después comienza la reconstrucción de los muros, del templo. Dios levanta uno para una restauración más física y otro para una restauración más espiritual del culto, de la liturgia. Y Esdras es levantado por Dios, y mira lo que pasa. Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta fue una decisión bendecida de meditar, de aplicar, de enseñar la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, es una bendición. Y era lo que faltaba en los tiempos de Josías. Fue lo que pasó en el siglo XVI. Cuando el Papa comienza con las indulgencias y envía a Tetzel para salir recaudando fondos para construir la Basílica de San Pedro. Y hay un monje agustiniano inquieto que, tratando de hacer todos los esfuerzos para sentirse aceptado por Dios, todo que la religión le decía, había hecho de todo, pero un corazón todavía afectado, un corazón afligido, angustiado, sin paz, en búsqueda de paz. Cumplía todos los ritos, hacía todas las cosas, confesaba, martirizaba su cuerpo, cumplía todo, y de repente se da cuenta que hay algo raro, que la palabra de Dios está ahí, que la tradición era más importante que la piedad, que la misma escritura. Entonces él tiene un encuentro con la palabra de Dios y lee Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. La justicia de Dios se revela de fe en fe, y el justo por la fe vivirá. Cuando este hombre lee, el justo por la fe vivirá, su corazón se llena de fuego, el Espíritu de Dios viene sobre él, y de ahí por delante está la impagable reforma protestante del siglo XVI. Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, la enseñanza. Él dijo, ¿cómo puede ser que una iglesia escucha y participa de una misa en latín? ¿Cómo puede ser que la Biblia no está en la lengua del pueblo? Y comienza a predicar en alemán y traduce la Biblia para el alemán. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón del pueblo, y cuando hay un hombre de Dios enseñando la palabra de Dios, Dios en su agenda está haciendo en varios rincones de Europa eso. Levantando hombres piadosos, temerosos de Dios.
para estudiar la palabra y para enseñar la palabra. Y es por eso que la primera bandera levantada en el siglo XVI es sola escritura, la supremacía de la palabra de Dios sobre la tradición humana. Este es un avivamiento, retorno a las escrituras. Y el impacto que la Biblia trae en el corazón de este rey. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho mis papás? Mi abuelo. ¿Qué he hecho yo? El Señor tiene ira. Estamos perdidos. ¡Qué terrible! Lo hemos abandonado, lo hemos dejado. Una desesperación, una angustia. Consultar a Jehová por nosotros y envía una comitiva lá en búsqueda de Dios. Necesitamos interpretar eso. Les voy a contar algo que Dios hace en el campo misionero. Dios hace cosas extraordinarias. Ninguna de las cosas extraordinarias que Dios hace va en contra de su palabra. Porque si es contra la palabra, si no está autorizada por la palabra, no es de Dios. Porque Dios no se contradice. Entonces un misionero va a predicar el evangelio a una tribu en África de caníbales, los últimos caníbales, que hablaba el mismo dialecto de donde él vivía. Él aprendió este dialecto. Y él sentía el deseo de predicar el evangelio a esta tribu que estaba en un valle. Entonces llama a su familia, sus hijos, su esposa, oran emocionados y están de acuerdo que él va a predicar. Avisa a la misión. Y la misión dice, es peligroso, no haga eso. Pero hermanos, Dios puso en mi corazón. No puedo no hacerlo. Bueno, Dios te bendiga. Y él cuenta que va bajando el valle. Y mientras más se acerca, más lleno del Espíritu. Más lleno de convicción, de pasión para predicar el evangelio. Y cuando llegan a esta tribu, están todos para allá, para acá. Algo pasó, la gente apurada, afanada, hablando uno con el otro. Tan así que se olvidaron que había un plato de comida. Y él se acerca a un adolescente y le pregunta, ¿qué está pasando ahí? La gente toda para allá, para acá. No, lo que pasa es que todos nosotros tuvimos un mismo sueño. Todos ustedes, sí. ¿Qué sueño era? Todos soñamos con un hombre que murió en una cruz y no entendemos nada. ¿Qué significa eso? O sea, Dios, creador del cielo, de la tierra, me envió para contarles esta historia. Palabra de Dios. Conversión. Y conversión. Arrepentimiento. Biblia. Palabra de Dios. Transformación. Yo compartí ayer con algunos hermanos aquí que este misionero brasileño Ronaldo Lidório fue un instrumento de Dios para un avivamiento en Ghana. Plantó 30 y tantas iglesias ahí. Hechiceros se convirtieron y son pastores. Hoy, Ronaldo dijo que los mejores pastores que él conoció en su vida. Y Ronaldo, hermanos, culto comienza a las 9 y termina a las 5 de la tarde. Y el pastor cuando predica 2 horas, los hermanos, ¿qué te pasa? Siga predicando. Hermanos, yo prediqué 2 horas. Pastor, estuvimos siglos sin la palabra. Por favor, siga predicando. Hambre de Dios. Retorno a las escrituras. Hay una familia que pasaba trotando en la puerta de nuestra iglesia ahí en Santiago y siempre se detenía y miraba. Iglesia presbiteriana.
presbiteriana, no sé, algo así. Y seguía. Y un día, vamos, vení a esta iglesia un día. Entraron. Yo estoy haciendo discipulado con este hombre. No hay un día, todos los jueves, en que abrimos la palabra, que ese hombre no llora delante de la palabra de Dios, diciendo, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no conocí antes esta palabra? Es papá de un jugador de la selección chilena. Dios ya me dio la gracia de hablar con este jugador por causa de su papá, de lo que Dios está haciendo en la vida de sus padres. No hay avivamiento sin retorno a las Escrituras. No hay. Cuando Cristo habla con Nicodemo diciendo, hay que nacer otra vez. Y Nicodemo, un maestro de la ley, decía, pero ¿cómo? Soy viejo. Cristo está hablando de dos cosas. Poder de la palabra, con el poder del Espíritu, se funde una fuerza espiritual y entra en el corazón del hombre. Y regeneración, nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento sin palabra. No hay nuevo nacimiento sin Espíritu. Por eso hay que retornar a las Escrituras, el instrumento que Dios utiliza para generar vida. El patrón que sigue los avivamientos en la historia, siempre en oscuridad moral. Estudiando las historias de los avivamientos, en general, cuando la sociedad está en decadencia, cuando la gente no quiere saber de Dios, inmoralidad, la iglesia está fracasando, parece que está todo perdido. En estos contextos, siempre comienza en el corazón de un siervo, de una sierva, que comienza a orar, comienza a clamar, siempre. Y siempre hay retorno a las Escrituras. Siempre. Retorno a la verdadera adoración. Abandono de los ídolos. Separación radical del pecado. Obediencia a los mandamientos. Un gozo, una alegría sobrenatural. Celebración, restauración de la alegría. Prosperidad y envío misionero. Estos son patrones que siempre siguen en donde Dios visita con gracia. Alegría, gozo, celebración, adoración, deseo de servir a Dios, apego a las Escrituras, vida de oración. Tú y yo podemos tener todas las diferencias doctrinarias con Billy Graham. Y las tenemos. Me imagino que sí. Billy Graham está ahí, pero fue un predicador, fue un hombre que predicó la palabra y Dios lo utilizó. Y hay un momento que está visitando ahí el museo, no sé, de John Wesley, si no me equivoco, algo así. Y había un lugar donde Wesley oraba de rodillas. Y hay marcas ahí. Tanto que se ponía de rodillas que quedaron las marcas. Y estos alumnos del seminario fueron a visitar este lugar y están volviendo y no encuentran a Billy Graham. Y el profesor en búsqueda, y cuando llega, Billy Graham estaba de rodillas en este lugar y diciendo, hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez, Señor. Otra vez, Señor. Y fue un nombre utilizado por Dios. ¿Tú por qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo a Dios? La oración que hacemos revela nuestro carácter. Señor, quiero cambiar el auto. Quiero una casa nueva. Quiero un mejor trabajo. Estas cosas son legítimas, pero son secundarias, hermanos. Señor, haz brotar en mi corazón vida con tu Espíritu Santo. Dame un corazón obediente. Hazme parecido a Cristo. Señor, dame palabras de sabiduría. Señor, llena nuestra iglesia del Espíritu Santo.
La segunda característica de un verdadero avivamiento. Primero, retorno a las Escrituras. Segundo, quiero invitarte a mirar la Biblia. El versículo 19 del segundo Reyes 22. Cuando este hombre escucha la palabra, algo pasa en su corazón. Y él se humilla delante de Dios y llora en la presencia de Dios, quebrantado en la presencia de Dios, rasga sus vestidos, su vestimenta. Su corazón está roto en la presencia de Dios. Mira, el Espíritu Santo dice, está registrado en la palabra de Dios. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Segunda característica de un verdadero avivamiento: convicción de pecados, arrepentimiento. ¿Cuál fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? Que derramaste tu corazón en la presencia de Dios por tus pecados. Pastor Hernández Díaz López estuvo en Sudáfrica, donde pasó un gran avivamiento, y una hacienda, un campo, donde se construyeron un templo para 15,000 personas. Un avivamiento pasó ahí. Y él dijo que vio algo que nunca más en su vida vio, como, no sé, una mantela, algo así, y más de 100 niños orando y llorando y confesando sus pecados a Dios y llorando en la presencia de Dios. Él dijo que vio eso y dijo, nunca en mi vida. Niños, 7, 8, 9 años, confesando sus pecados en llanto. Señor dice, te humillaste delante de mí, lloraste en mi presencia, yo escuché tu oración. Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su miseria espiritual, su condición espiritual. Y luego viene, bienaventurados los que lloran por causa de su estado espiritual, porque los que lloran por su miseria espiritual serán consolados. La iglesia de Cristo dejó de llorar en la presencia de Dios, secaron sus lágrimas, corazón duro, peleando por tonteras, difamando y hablando, porque hay mucha ignorancia, no hay conocimiento de la palabra de Dios. Y debiésemos estar en vigilias de oración y orando y clamando y suplicando con un corazón arrepentido. Señor, visita a tu iglesia, quebranta nuestros corazones. Nunca hubo avivamiento sin convicción de pecado. Las misiones Nuevas Tribus, que es una misión que se dedica a trabajar en países africanos. Yo leía el testimonio de unos misioneros que se prepararon para ser misioneros, van al campo y ellos no sabían cómo hablar, cómo predicar, para que la gente entendiera. Entonces la mujer tuvo una idea, ¿sabe qué? Vamos a hacer como hacemos con los niños. Yo voy a tomar un papel cartón, no sé cómo se llama, y voy a hacer los dibujos, como enseñando a los niños,
Vamos a comenzar en Génesis y vamos haciendo así. Y los tribales comenzaron a juntarse y a escuchar la palabra. La creación, la caída. Dios comienza a transformar. Cuando llega en Sodoma y Gomorra, Dios comienza a golpear sus pechos. Nosotros somos así. Nosotros somos así. Y empiezan a llorar en la presencia de Dios, a ponerse de rodillas. Mujeres tuvieron sus hijos en medio a eso. En medio de las prédicas, a reuniones de oración, con dolor, no quisieron salir de ahí. Tuvieron hijos en medio a confesión de pecados. Convicción de pecados. Dios escuchó la oración de Josías. Escuché tu oración. Vi tu humillación. Vi la sinceridad de tu corazón. Te humillaste delante de mí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Y Él, en su tiempo, nos levantará. Los que se humillan delante de Dios son exaltados. En cambio, los soberbios, orgullosos, vanidosos, es solo un preludio de la caída. ¿Qué estamos orando? Convicción de pecado. Segunda característica de un verdadero avivamiento. Pero si nosotros seguimos leyendo este texto, mira, la palabra de Dios llega a la mente, al corazón, trae un impacto, produce el verdadero arrepentimiento. Pero hay otra característica de un avivamiento, que no hay avivamientos en eso. Cuando la palabra de Dios llega, cuando el Espíritu de Dios llega, produce cambios, transformación, abandono del pecado, abandono de los ídolos, decisiones santas y piadosas. Rompe con el pecado, con los ídolos, con la maldición, con aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Y si nosotros comenzamos a leer el capítulo 23, mira hermanos, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndole ellos todas las palabras de este libro. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que en pos de Jehová guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma. Hermanos, necesitamos un concierto espiritual. Necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos, hermanos, sacerdotes del hogar, renunciar a los ídolos, leer la Biblia con nuestras señoras, con nuestros hijos, volver nuestro corazón a Dios. Consagrar nuestras vidas a Dios. Es el comienzo del cambio. De todo el corazón, de toda alma, haciendo pacto con el Señor. Y ahí desde el versículo 4 del capítulo 23, el Espíritu Santo nos entrega las reformas, las transformaciones en el culto, en la vida. Mira lo que hace este hombre. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Usías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Es casa de Dios, están los ídolos. ¿Cómo puede ser? Limpia todo. Se acabó aquí.
Yo creo que se acabó el tiempo de la prédica, entonces automáticamente... Ahí. Bueno. Y comienza una reforma. Sacan de la casa de Dios todo lo que desagradaba a Jehová. Habían prostitutas cultuales. Habían sacerdotes de otros dioses ajenos. Josías limpia todo. Derriba los altares del norte, del sur, desde Dan a Berseba. El país geográficamente estaba cercado por la idolatría. Limpia todo. Establece los sacerdotes de Dios. Restaura Pascua. Obediencia a Dios. Vida transformada. La Biblia dice que el verdadero arrepentimiento se caracteriza con el abandono del pecado y con acciones concretas. Pon en orden la casa, el templo, la vida, limpia todo. Y si tú sigues leyendo las cosas que hace, mira el versículo 5, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los otros reyes de Judá para que quemase incenso. Hizo también, versículo 6, sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, para allá. Derriba los lugares de prostitución idólatra, versículo 7. Hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, profanó a los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incenso. Y por ahí nosotros vemos todas las transformaciones que hace. Versículo 14, quebró las estatuas, derribó las imágenes, los altares. Después en el versículo 21, vamos a leer. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. O sea, vamos a obedecer la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. No juguemos con las cosas de Dios. Pongamos en orden todo. El versículo 24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y Jerusalén. Cuando leemos eso, ¿cuándo comenzó eso? Esto es, si nosotros miramos los 10 mandamientos, esto es la abominación, la cosa que más desagrada a Dios, y el templo está lleno de sincretismo, de idolatría, de cosas, porque esto siempre es sutil. Es un proceso de alejamiento. Así comienza todo. Nos alejamos 1 centímetro de las Escrituras y vamos, y vamos. El gran peligro es no tener el corazón en la palabra de Dios. Es un peligro, hermanos. Versículo 25, maravilloso. No hubo rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Características de un verdadero avivamiento: retorno a las Escrituras, convicción de pecado y transformación de vida. Cuando murió Moisés, gran líder, a las vísperas de entrar a la tierra prometida, el pueblo se quedó muy desanimado porque perdió el gran líder. Dios ya había preparado un nuevo líder, Josué. Josué está de luto, sufriendo la muerte de Moisés. Hay dos cosas en la vida de Josué que hace de Josué un gran líder. Primero, algunos detalles que nos entrega la Biblia.
Dice que Moisés, cuando entraba en la tienda de la congregación para hablar con Dios, la Biblia dice, y su siervo Josué no se apartaba de la tienda de la congregación. Amaba la presencia de Dios. Y cuando Dios lo levanta como líder, el Señor le dice, Josué, yo estaré contigo. Levántate. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de pararse. Levántate. Tú eres el nuevo líder que va a guiar a este pueblo. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Pero hay una cosa fundamental. Guarda mi palabra. Esfuérzate, está en la Biblia. Y sé valiente para enfrentar los desafíos, para enfrentar los enemigos. Pero esfuérzate y sé muy valiente para guardar mi palabra. Se agrega un muy, porque es lo más importante. El secreto para una vida victoriosa es guardar la palabra. La verdadera prosperidad desde la perspectiva de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es obediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, posiblemente lo que leyó el rey. Si ustedes son obedientes y guardan mi palabra, ustedes serán bendecidos. Si ustedes son desobedientes y no guardan mi palabra, vienen las consecuencias. Damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque nosotros no fuimos destruidos. Cuando nosotros aquí hoy comenzamos a cantar y predicar y orar, porque Dios podría destruirnos todos, porque somos pecadores, no logramos un día sin pecar. Venimos acá, no estamos con todo el corazón acá. Somos pecadores. Y Dios es santísimo. Santísimo. El culto que entregamos a Cristo, a Dios, es por misericordia, solamente por misericordia. ¿Y sabe por qué Dios no nos consume con fuego? Porque imagínense, yo tengo aquí unos lentes. Cristo son los lentes que utiliza el Dios Padre. Él nos mira por medio de Jesús. Entonces, cuando yo estoy aquí, Dios Padre no está viendo este Danilo miserable pecador que soy hoy. Él está viendo escatológicamente el Danilo que será en Cristo. Glorificado. Y Dios solo acepta el culto por medio del nombre de su Hijo, Jesucristo, el Señor. Él es la palabra, el mensajero y el mensaje a la vez, el encuentro del transcendente y el inmanente, la palabra viva. Él, siendo Dios, retuvo su divinidad y se humilló. Siervo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fue instrumento de Dios para la transformación de la historia de la humanidad. Creyendo o no creyendo en Cristo, no lo podemos sacar de la historia. Hoy estamos en el año 2022 después de Cristo. Porque Él cambia la historia. Hermanos, vamos a orar. Oremos. Clamemos al Señor para que tengamos una vida de obediencia a la palabra, para que nos... Déjame hacerte una pregunta a ti hoy. ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿De qué? Dios conoce tu corazón. Dios sondea tu corazón como nadie. Él conoce los secretos de tu corazón. Él conoce tus pensamientos.
Él conoce de ti lo que tus mejores amigos no son capaces de saber. Él conoce de ti lo que tu esposa no conoce, lo que tu esposo no conoce, lo que tu pastor no conoce. Él conoce. Y la buena noticia es que Dios que te conoce profundamente, te ofrece vida eterna, perdón, porque no se trata de ti. Tú no puedes hacer nada. Se trata de lo que Dios ya hizo en Cristo en la cruz. Por gracia, de gracia, por misericordia. Tú no puedes hacer nada. Ya está hecho en Cristo. Por lo tanto, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, vuélvese para Dios hoy. Con todo tu corazón. Ore a Dios, Señor. Perdóname, Señor. Ten misericordia, Señor. Heme aquí, Señor. Cumpla tus propósitos en mi vida, Señor. Porque Dios tiene planes. Dios te quiere utilizar de manera gloriosa para su gloria. Oremos. Tantas gracias te damos hoy, Señor. Porque hace 11 años en tu corazón comienza una iglesia en este lugar, Señor. Una iglesia que predica tu palabra. A pesar de todas las luchas en la historia de esta iglesia, aquí está esta iglesia, Señor, porque es tuya. Porque las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia. Permita que esta iglesia siga predicando fielmente tu palabra, con fidelidad, con pasión. Levanta, Señor, siervos y siervas tuyas, que se arrepientan de sus pecados, con llanto, con lágrimas en sus ojos, delante de ti, y que sean instrumentos de transformación, para tu honor, para tu gloria. Visita a estos hermanos con gracia en este momento, que están orando delante de ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Danos un corazón como el corazón de David, como el corazón de Josías, de Pablo transformado. Homens que aman más a ti que a sus propias vidas. Señor, levanta en este lugar siervos y siervas llenos de tu espíritu, de tu palabra, para bendecir esta nación, Señor. Para buscar los pueblos que son tuyos en lo último de la tierra, Padre. Gracias y gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.